The Philadelphia Eagles select Carson Wentz. Eagles strike first. Touchdown Eagles. Wide open touchdown. Josh Huff. The Eagles, for the first time in 24 years, are headed to the Super Bowl. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de Eagles Spain, un nuevo programa que además es el que inaugura la tercera temporada de este podcast de Eagles Spain, esta aventura que se iniciaba ya hace más de un año, claro, y esta pues ya va a ser nuestra segunda temporada completa dentro del mundo de la NFL. ¿Cómo vamos a empezar? Como es lógico, pues mirando a la agencia libre, al roster que tiene el equipo, posibles cortes. Por supuesto, no hablaremos del draft, un tema que está vetado hasta dentro de unos minutos, que empezarán a hablar de ello ellos porque quieren, y lo vamos a hacer como siempre con el equipo de Eagles Spain, con Nuño Merino. Nuño, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Con Xavi Martín. Hola, muy buenas. Y también con Tony Blay, desde Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contento, Tony, desde hace unos días cuando el Valencia ganó al Real Madrid. Tenemos a Carlos de baja por cansancio, creo, no por depresión o algo de eso, está cansado. Tiene mucho curro, pero vamos, que forma parte también de Eagles Spain y estará en esta tercera temporada, por supuesto. Como decía, muchas cosas de las que hablar, muchas especulaciones que hacer, y eso hay que dejarlo claro desde el principio, porque luego si no nos dicen, joder, pues de todo lo que habéis dicho no se ha cumplido nada, como aquel 11-0 con el que iba a empezar la temporada pasada. Van a ser especulaciones, opiniones sobre todo, y esperemos que lo disfrutéis. Arrancamos. I'm a hustler, baby. Why you think they pay me? Let me know when you're ready to roll. When you're ready to 180 in the gray Mercedes, South Beach, where they love me the most. And you know they gonna watch me ballin' like... Pues como decíamos, arrancamos este primer programa de la tercera temporada hablando de cómo está la situación dentro del roster de Philadelphia Eagles. Hablamos de salary cap, un tema que siempre hay que tener muy en cuenta, y más de una noticia que saltaba hace apenas unos minutos, unas horas, depende cuando escuchéis este podcast, que es el aumento, ¿no? El incremento del salary que tienen los equipos. Tony, cuéntamelo tú. Nada, pues hombre, básicamente al final de año, todos los años se calcula otra vez el salary cap medio de la liga y se incrementa para todos lo mismo, cosa que no tiene que ver con lo que comentamos en podcasts anteriores del carry over, que cada equipo al final marca su nivel de salario. Entonces, nada, ahora antes de que inicie la temporada, sobre todo este fin de semana antes de la Combine, pues se declara ya el salario total que tienen todos los equipos. Y tenemos la buena noticia de que nosotros somos los antepenúltimos con menos salario de toda la liga, con lo cual el espacio que tenemos ahora mismo pues es bastante justito hasta que empecemos con los cortes y empecemos a generar ese espacio, ¿verdad? Eso es. Además es uno de los primeros temas de los que hay que tratar. Vamos a hablar mucho de salary cap, entonces, si os parece, voy a dejar claros 4 conceptos, que no los dejo claros yo, sino que los deja claros Tony en su artículo de Spanish Bowl, jugando a ser Howie Roseman. Vamos a hablar del salario base. Como cualquier trabajador por cuenta ajena, pues se trata del salario pactado para cada uno de los años de duración del contrato. Luego está el bonus, que puede ser signing o roster, parte del salario que se paga como suplemento por firmar, es decir, en el momento en el que fichas ya lo cobra, o continuar en roster, supongo que temporada a temporada. Es lo que se conoce como el garantizado en el mundillo de la NFL. Tenemos el cap hit, que es la suma de los dos conceptos y supone el impacto sobre el tope salarial del contrato del jugador. Y por último, hablaremos del dead money, es como el dinero muerto, que se produce cuando un jugador es cortado o traspasado y tenía pendiente por cobrar parte de sus bonus. No estamos hablando de salario base, sino de los bonus, de ese signing o de permanecer en el roster, ese garantizado. Este dinero se resta del espacio salarial disponible
y es una cosa pues muy importante, según dice Tony aquí, porque cuando hay un corte, porque todo esto lo estoy leyendo del artículo de Tony. Y claro, a partir de este punto, pues hay muchos jugadores sobre los que puede caer, como dices tú, Tony, la guillotina. A ver, si para ver a quién le va a caer la guillotina y a quién no, fundamentalmente tienes que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, el impacto que tiene sobre el salary cap actualmente ese jugador, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, tú tienes que ver si lo cortas, qué impacto negativo, es decir, qué dinero muerto te vas a quedar por ese efecto corte. Entonces, hay varios jugadores en el roster de Eagles ahora mismo con los cuales los Eagles se ahorran dinero. ¿Se ahorran dinero por qué? Porque es menor el dinero muerto que su salario actual. Por lo tanto, te ahorras la diferencia entre el dinero muerto y el salario actual. En el artículo pues pongo varios casos, pero el primero y más destacable es el de Connor Barwin, por ejemplo. ¿De acuerdo? Connor Barwin ahora mismo tiene un salario y el dinero muerto que se quedarían los Eagles por su corte son solo $600,000 y el salario de Connor Barwin son $8,35,000. Con lo cual, si Connor Barwin es cortado, los Eagles se ahorran $7,075,000. Eso, pues unido a que no se ha adaptado al sistema, lo hemos comentado en varias ocasiones. Y que tiene 30 añazos. Correcto. Se hace un corte claro porque te ahorras un pastizal. La cuestión aquí, y lo que se está viendo durante estas semanas, porque tan claro que vemos ese corte, porque no se ha producido, pues se ve que Roseman está jugando a ver si es factible traspasarle. Porque, por lo que se ve, sí que hay equipos interesados en hacerse con sus servicios por... Simplemente cuando ha jugado en el sistema adecuado, Barwin ha sido un tío muy productivo. Entonces, nada, se ha remunerado varios equipos y yo creo que Roseman está agotando las posibilidades para intentar traspasarlo antes de cortarlo. El problema que tienen en estos casos, pues que los otros equipos también lo saben, lógicamente no son tontos, claro. Saben que en un momento dado los Eagles lo van a acabar cortando y no te van a ofrecer nada. Lo que te pueden ofrecer es una ronda tardía, muy tardía, simplemente por asegurarse sus servicios. Una pregunta que me surge de esta explicación. Cuando tú cortas a un jugador, tienes esa parte de dinero muerto, de dead money, y en este caso estaríamos hablando de 6.000, ¿no? $600,000. En este caso, entre Barwin son $600,000. Cuando tú traspasas a un jugador, ese dead money desaparece. No, lo mismo, exactamente. Lo mismo, ¿no? Sí, vale. sí. O sea que realmente esos 600.000 son sí o sí, se le corte o se le... Ese es el dinero que tú le garantices al jugador como pago por parte de tu franquicia, pase lo que pase con su contrato, efectivamente, por la firma. Entonces, lo prorrateas en los años y lo puedes pagar todo de golpe al principio, como lo más normal es prorratearlo a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Eso ya es una cuestión que puedes balancear en el contrato. Entonces, en el caso de Barwin específicamente, estaba balanceado de esa forma, le pagaron una cantidad al inicio, ahora le quedaban solo por cobrar 600.000 euros de ese signing bonus, ¿de acuerdo? Entonces, nada, ahora, si tú lo cortas o lo traspasas, es un dinero que le tienes que pagar y te penaliza contra tu cap. Vale, por lo tanto, es eso. Te ahorras mucho dinero, pero solo tienes una penalización de $600,000. Vale, si os parece muy rápido. Sentenciamos a Connor Barwin hablando en términos económicos y en términos, no sé si la palabra, futbolísticos, vamos a decir deportivos, sí o sí. Lo guillotinamos. ¿Es el primero de la lista? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo ahí? Nuño, sí. Xavi, si habláis un poquito. ¿Sí? ¿Xavi sigue sin irte? Sí, ahora ya creo que se me oye. Entonces, bien. Que tú también guillotinas, ¿no? A Connor Barwin. Depende. ¿Depende de qué? De si en vez de guillotinarle le podemos traspasar, porque creo que se le podía traspasar, que lo quería Packers y Ravens, creo que lo querían esos dos equipos. Vale, pero por necesidad, no porque quieran ficharle a él concretamente. Vamos con más movimientos, posibles movimientos, hablando de esos cortes antes de los movimientos en la agencia libre, aunque es verdad, y por adelantar un poco un tema, hoy ha dado una rueda de prensa el general manager, que es Howie Roseman, que se ha puesto un poco farruquito, hablando de que le sobra el dinero. Bueno, más que le sobra el dinero, como siempre pasa en estos casos, lo que no quieres es mostrar tus cartas. Y vamos, ahora está vendiendo humo clarísimamente. En la rueda de prensa básicamente ha dicho que él con los 12 millones más o menos de cap que tiene ahora en los Eagles tras el año nuevo y el carry over y el cap ampliado y todo esto, tiene más que suficiente para fichar en la agencia libre tranquilamente. Cosa que nadie ahora mismo se cree, sobre todo con los agentes libres tops que hay en el mercado.
También ha dicho que no le hace falta un agente libre top para hacer una agencia libre bastante redonda, que él lo que no quiere es hipotecar el futuro de los Eagles y no va a fichar a nadie que no tenga sentido económico, no solo este año, sino en años venideros. Con lo cual ya un poco pues, ha estado escondiendo sus cartas realmente, ¿vale? Porque también ha dicho que quiere construir alrededor de Wentz, es decir, que por una parte está diciendo que no te quieres gastar dinero, por otra parte quieres decir que quieres dar armas a tu joven quarterback, ¿no? Entonces, no sé, ha hablado de jugadores concretos en los cuales pues ha dicho que sí, que son grandes jugadores, tal, pero tampoco se ha mojado en que si van a continuar o no, como es el caso de Jason Kelce, que es el siguiente nombre del que hablaremos, porque también se ha rumoreado mucho de su reestructuración de contrato, o posible corte o traspaso incluso. Y nada, pues Roseman directamente está ya en modo negociación y por lo tanto no va a descubrir sus cartas en una rueda de prensa, lógicamente. Con 12 millones, ¿qué se puede fichar, más o menos? O sea, sí, ¿qué se puede hacer con 12 millones? Pues ten en ¿Qué cuenta, cobra por un jugador top? ¿Está por ahí o no? A ver, ten en cuenta que uno de los objetivos, por ejemplo, de Eagles, que era Kenny Stills, ya se está descolgando, que o los Dolphins le pagan esos 12, 13 millones o se va. Pues un jugador. Un jugador, ver, bueno. Sí, lo normal, fijaos, Antonio Brown acaba de renovar contrato y son 15 millones anuales. Estamos hablando del mejor receptor de la liga. Que Kenny Stills se descuelgue pidiendo 12, 13 millones me parece una auténtica absurdez. Pero si vas a por Jeffery, por ejemplo, pues posiblemente, y teniendo en cuenta que siempre en agencia libre se sobrepaga, siempre, por definición se sobrepaga, entiendo que sí que te va a salir Jeffery por una cantidad aproximada. Que firme 12 millones al año no quiere decir que sean 12 millones contra el cap. Mucho ojito con esto también. ¿Vale? Tú ahí vas a tener que prorratear, como comentábamos, el signing bonus y lo puedes balancear al inicio o al final del contrato. Por lo tanto, tú puedes tener un cap este año, un jugador que lo firmes por 12 millones al año, que te sume 8 millones contra el cap, al año que viene 9, al siguiente tal, y termine con 15 o 16. Y la media son esos 12, que es lo que cobra él realmente anualmente, aunque lo tenga prorrateado de esa forma por el signing bonus. ¿Vale? Entonces, con esto juegan también. Cuando oigáis en algún caso, este jugador o tal jugador reestructura su contrato, lo que está haciendo es eso. ¿Vale? Está quitando parte del salario base y pasándolo al garantizado, de forma que reduce el impacto del cap. ¿Vale? Que también es otra vía que Roseman está intentando utilizar con jugadores como Jason Peters, jugadores con salarios ya importantes, y que la única forma que tiene de minimizar su impacto contra el cap es o cortarlos, que con Peters también incluso se ha barajado esa opción, o intentar renegociar su contrato para que no cobre menos el jugador acaba cobrando lo mismo, pero simplemente estructurarlo de una forma distinta para que no penalice tanto contra el cap del equipo. Vale, pues estamos hablando de alguna pincelada como culturilla general, podríamos decir. Tenemos más jugadores en el patíbulo, con muchas dudas. En este caso, pues a lo mejor es un poco también flagrante. Estamos hablando de Jason Peters, que tiene 35 añazos, left tackle, que el cap hit estaría en 11,20 millones, es decir, lo que le restaría o lo que suma en el total son 11,20. Si se le corta, tan solo habría un dinero muerto de 2 millones, por lo tanto el ahorro pues es muy alto, ¿no? Unos 9 millones más o menos. Otro jugador que también podría salir por la vía del trade, a lo mejor. No, se ha hablado hace creo que una semana, si no me corrige Tony, que Howie ha dicho que lo quería mantener con lo que le iba a pagar y todo, que no iba a reestructurarle, a no ser que hubiese necesidad, que no iba a reestructurar el contrato, que se iba a quedar con el contrato que tiene, con el dinero que está cobrando. Yo creo que se sondeó un poquito al principio, ¿vale? Y sí que hubo alguna aproximación de ver si podía reestructurar, pero al final sí que es verdad lo que dice Xavi. Se ha dicho que de momento no le van a tocar ese contrato, que el contrato se va a mantener igual, y que, sí que es verdad que si este año se mantiene porque lo podemos pagar, pues el año que viene ya sí que es un corte clarísimo, pero aún así me parece que se equivoca Roseman si no intenta reestructurar el contrato de Peters, principalmente por una razón, y es que la agencia libre este año está petada de left tackles, y eso, el leverage que pueda tener en la negociación, juega muy a favor de los Eagles. Es decir, que si le dicen a Peters, mira, hay un montón de agentes libres en el mercado ahora mismo, o reestructuras tu contrato o te cortamos directamente,
pues realmente tienes tú la sartén por el mango y sí que puedes apretarlo un poquito en ese sentido si él no está por la labor. Hay jugadores como Tom Brady que todos los años reestructuran para que penalicen lo menos contra el cap por amor al equipo o por la razón que sea, pero en el caso de jugadores que no están muy por la labor, si tienes que negociar contra ellos, en el caso este año de los left tackles, pues con el caso de Peters yo creo que tendría él un poco la sartén por el mango, como decía, y yo lo intentaría, porque el ahorro que teníamos ahí eran cerca de 5 millones. Hay jugadores que vamos a cortar que no nos ahorramos esa cantidad. Uno de los casos, por ejemplo, el de Chase Daniel, que en el caso de cortarse tan solo ahorraría 1 millón, porque su impacto es de 8 millones, el bonus está en 7. No sé si incluso es un corte tan claro como podría parecer, o va a seguir un año más como backup de Wentz en ese estatus de, no sé si mentor, pero sí conocedor del playbook. No sé cómo está la cosa en torno a Chase Daniel, si hay alguna novedad. Que yo sepa, en principio sigue lo mismo que estábamos hablando de otros jugadores como Jason Peters. Además, en este caso tenemos el problema de que se le hizo un contrato a favor suyo. De los 2 primeros años cobrase una barbaridad y el tercer año hubiese la posibilidad de cortarlo por una penalización bastante pequeña. Pero en principio, y como digo, nos lo tenemos que comer con patatas. No sé si como el que le puede enseñar a Wentz o más bien por tenerlo ahí de adorno. Sí, porque en algún momento puede pasar cualquier cosa, claro. Tienes que tener un quarterback. Porque pensar en cualquier otro tipo de movimiento de quarterback sería o gastar una ronda o fichar alguna agencia libre que tampoco aporta nada, ¿verdad? Sería más bien que alguien se volviese loco y quisiese a Chase Daniel y a su contrato. Si quieren eso, creo que no perderíamos. Creo que perderemos algo de dinero, algo nos haría daño en cuanto al cap hit, pero no nos haría mucho daño. No creo que haya nadie que haga esa locura. Al principio no lo tenemos que comer como acompañante de Peterson. Si nos dan una primera... Pues claro. No llegará ni a una cuarta. Con lo de Bradford, fijaos bueno, que al final nos comimos dinero muerto bastante, además, con Bradford, pero merecía la pena la compensación, ¿vale? Pues en este caso no creo que vaya. Pero Daniel no es Bradford. No, ni mucho menos, no te van a dar eso, ni de casualidad, un poco coña, pero vamos, que no sé, hay equipos necesitados de quarterbacks que no harían ascos a Daniel, pero no dando una primera, lógicamente, dando una tercera, una cuarta, a lo mejor algo así. Se podría ver, pero yo creo que es importante que se mantenga este año en el equipo, más que nada porque Wentz sí que es verdad que, aparte de la lesión que tuvo en pretemporada, ha tenido todo el año de juego, ha demostrado durabilidad, pero no sabes lo que puede pasar el año que viene, y tener un hombre de confianza ahí detrás, yo creo que es importante. Entonces, yo creo que sigue contando con plena confianza de Peterson, y eso le hace estar ahí. Y también lo que comentaba Xavi es muy importante, es decir, que este año todavía el ahorro es mínimo, pero el año que viene ya, si tú ya ves que Wentz está muy consolidado, no quieres pagarle 8 millones a tu suplente, pues nada, lo largas y listo. No te comes apenas dinero muerto y te ahorras mucho más dinero de lo que nos ahorraremos este año. Bien, seguimos con otro de esos jugadores que podrían estar ahí. Hablamos de Michael Kendricks, 26 años, linebacker. Su cap hit es de 6,6 millones, el bonus es de 4,8, el ahorro no es muy elevado, 1,8 millones. Y aquí voy a meter yo mi propia opinión, que también puedo, es que no se debería cortar a un jugador que está ahí, que hace un buen fondo de armario, que es bueno tenerlo, aunque los linebackers titulares pues ahora mismo son muy buenos. Creo que no sobra y tiene calidad para estar ahora mismo ahí. Y ahora ya os dejo a vosotros. No, hombre, aquí más que un corte se hablaba de un traspaso, ¿no, Xavi? Traspaso. Sí, se habló de un traspaso y querían, en principio querían los Packers a ver si arrancó, a Michael Kendricks pero a cambio de una tercera ronda. Entonces, no sé yo si se daría a cambio de una tercera ronda y solo ahorrarte 1,8 millones. Teniendo 26 años como tiene Kendricks, yo seguiré quedándomelo, aunque he sido muy crítico con él toda la temporada porque hay veces que desaparecía y no aparecía, o sea, 5 o 6 partidos y no vuelve a aparecer. Pero sí podemos aprovecharlo en cuanto a tener un backup o tener más oxígeno más oxígeno de no pasa de nada, Ramos, está viendo Ay, para ir a Madrid.
pues eso, que no sería algo muy recomendable a cambio de solo ahorrarnos 1,8 millones. Y si fuese que nos diesen una ronda un poco alta, una segunda ronda, entonces ya te lo podrías pensar un poquito. Perdón, se me ha escapado. Bueno, cuando digo que están en la guillotina, etcétera, pues hablamos de los dos términos, ¿vale? Para dejar un poco claro que puede ser vía corte, vía trade, que esto nos lo dirán los que saben. Por cierto, Nuño, ¿qué opinas de Jason Kells, center, 29 años, cap hit 5,2, el bonus de 2,4, un ahorro de 3,8, casi 4 millones? ¿Lo cortaríamos? ¿Lo venderíamos? Cuéntame, Nuño. La verdad que sobre Jason Kelce yo no he leído ninguna novedad últimamente de si hay equipos interesados o no. No sé si me podrá ayudar en ese aspecto, Xavi. La patata caliente, Xavi. No, en principio lo único que se habla es de cortarlo, porque, y lo pone Tony en el artículo, Isaac Seumalo ha dado pero que muy buenas impresiones por su versatilidad, tanto de right tackle, porque no se lo va a poner de left tackle, como en las posiciones de guardia o de center. Entonces es posible que se le corte, más posible que se le corte a este que a ninguno de los otros anteriormente hablando. Bueno, y Barwin, perdón. Por cierto, que lo hemos dicho, pero vamos a repetirlo otra vez, que lo que estamos aquí hablando, pues podría parecer que tenemos una mente privilegiada, pero estamos leyendo el artículo de Tony, que podéis leer, repito, en Spanish Bowl, y donde lo tenéis muy bien explicadito, o sea que no nos vamos a poner ningún mérito, aunque el autor está aquí y todavía no nos ha dicho nada y nos ha demandado por derechos. Estoy en ello. Ya, Nuño, vete pasando una tarifa y ya... En esta vamos a beneficio, no te preocupes. Ok, perfecto. Bueno, con el tema que ya sabemos por qué Nuño no habla. Sí, está notando. Nada, con el tema Kelce, incluso en la rueda de prensa de hoy de Peterson ha comentado que él estaría comodísimo que con Seumalo de titular en la posición de center o en cualquiera de las posiciones de la línea ofensiva, porque ha hecho una gran temporada esta temporada pasada, ha evolucionado muy bien y él está completamente convencido de que va a dar un paso adelante todavía más el año que viene y puede ser titular. No sé si ha sido la pullita que le faltaba para el tema Kelce, porque Roseman sí que se ha mostrado totalmente imparcial. Sí que ha dicho que Kelce es un Pro Bowler de 3 años, Pro Bowler me parece que ha sido, grandísimo jugador de la franquicia y que él sigue contando con él. Es lo único que ha dicho, ¿vale? Pero un poco diciéndole gracias por los servicios prestados y veremos lo que pasa. Yo creo que este, junto con el de Barwin, son los dos cortes que vamos a hacer para ahorrar más cap. Ahí en total entre los dos tenemos unos 11 millones aproximadamente, que yo creo que van a ser los dos cortes más inmediatos. ¿Vale? Porque con el tema Kelce, fundamentalmente también, es un grandísimo jugador, no decimos que no, pero este año con el cambio de sistema a Peterson se le ha notado un poco fuera de lugar. Él es un tío más rápido, más atlético y creo que con este sistema necesitamos un tío más fuerte, más que se destaque por atleticismo. Vale, y después, pues siguiendo, tenemos el tema de las renovaciones. Aquí apuntas 3. Antes de eso, bueno, con los cortes, si quieres, porque claro, desde que escribimos bueno, el artículo, quedan aquí alguno más, claro. Han habido más novedades, lógicamente. Esto, cuando ya lo escribimos, era un poco especulación y lo que pensábamos viendo el roster, pero bueno, desde entonces se ha cortado a McKelvin. Se especula también con un posible corte de Ryan Matthews. ¿Vale? Lo de Ryan Matthews, no sé, y aquí sí que podemos un poco participar todos, ver qué pensáis, porque al final es un running back que a mí me gusta, pero que con el tema lesiones y que realmente viendo Matthews, que también nos ahorrábamos, creo que son cerca de 3,5 millones, 4 millones, pues obviamente también es un corte que te puedes plantear. Pues nada, se está especulando que si con de momento Smallwood, Sproles más alguna incorporación, que creo que incluso cerraremos con esto porque sí que es la noticia de última hora que ha saltado en Twitter esta tarde, a raíz de la rueda de prensa y a raíz del corte de Jamal Charles, pues nada, se le puede buscar un sustituto, que entendemos que no es el mismo perfil y que algo más se traerá, pero vamos, sí que se está barajando seriamente la posibilidad del corte de Matthews también. Al final yo creo que la clave está ahí, ¿no? Que es un gran running back, pero que no tiene una continuidad y al final necesitas una figura, ¿no? Que al final siempre hay que estar como jugando a ver a quién pones cuando se lesione Matthews. Sí, y eso pero al final, pues... fíjate en una cosa, y esto, ¿verdad? Creo que lo comentemos un poquito. Te quedarías, porque al final el coste va a ser más o menos lo mismo quedarte a Matthews que traer a Jamal Charles, creo yo.
¿vale? No se va a ir mucho de pasta Jamal Charles ahora mismo, tras una temporada lesionado, un tío con más de 30 años, ¿vale? No va a pedirte el oro y el moro. Pero al final, ¿te quedas con las puntuales lesiones de Matthews o con la duda de la salud de Jamal Charles? Es que al final tampoco estás trayendo un jugador que te quite esas dudas y te disipe esas dudas de las lesiones, ¿eh? Ese es el otro problema que veo a Jamal Charles. Pero yo prefiero un jugador que se sepa el esquema bien, que lo haya jugado y que haya sido efectivo con ese esquema. Totalmente de acuerdo. Y entonces, a cambio de... y lo único que creo que pedía un poquito más de lo que está cobrando ahora mismo Matthews, pero muy poquito. No sé si era $500,000 más lo que pedía. Serían todo ventajas. Y luego se habla de coger en el draft, perdón por el veto que me va a hacer Pablo ahora, a Gallman, al de Clemson, para que tengas a Sproles, ya en su último año, porque se retira el año que viene. Tengas a Gallman, a Smallwood y a Charles. Tienes a los dos novatos, por así decirlo, y luego a un veteranazo como es Sproles y a un tío que puede ir ayudando mucho con el esquema y con las jugadas como es Jamal Charles. Bueno, no sé, por lo que veo hay opiniones dispares, ¿no? ¿Cómo es esto? No sé, Nuño, si desempatas. Yo a Matthews le ahora que daba acaba por el Madrid. Sí. Yo a Matthews le daba por cortado desde la primera semana y de hecho casi todas las webs de Eagles Report y Eagles Insider y estas webs le daban por cortado a él y a Barwin como dos fijos. Yo soy un poco reticente si cortamos a Matthews de traer a Jamal Charles porque es verdad que Jamal Charles es un jugadorazo, pero es que Matthews, mira cómo le tenemos, que también es un jugadorazo y se lesiona cada 2x3. Entonces me parece que prefiero quizás traer a alguien que no sea tan top como Jamal Charles, pero asegurarme a alguien sano que se pueda más o menos moldear al esquema, que traer a alguien que puede que esté lesionándose, teniendo en cuenta que yo no sé si hay una ciencia exacta para saber si un jugador puede volver a fallar la rodilla o no. Entonces, Joder, mira, por ejemplo, el caso de... Y es mezclar, ¿no? Pero mira el caso de Asenjo, tío, en fútbol. Que al final Sí. eso queda siempre ahí. Es que no sé hasta qué punto. yo tengo jodida la rodilla, es verdad que si lo recuperas bien no tienes ningún problema, pero es verdad que no hay nada que te pueda demostrar más allá de lo que te puede decir un jugador o hacer una resonancia y ver cómo se encuentran los cartílagos y más ligamentos de la rodilla y ver que efectivamente están bien, que no tienen pues deterioro, pero yo no veo una respuesta de decir, mira, ¿le fichamos o no? Pero es que fíjate, echas un vistazo a la agencia libre de running backs, no te digo ir al draft, que yo es la opción que obviamente tomaría, pero echas un vistazo a lo que hay fuera de grandes nombres, ¿vale? Aunque sean veteranos, no te plantes a hablar de Peterson ni de jugadores de ese corte porque realmente te van a pedir más dinero. Pero yo, Eddie Lacy no es un jugador que me traería, por ejemplo. LeGarrette Blount, pues bueno, te puede dar cositas para lo que hablaba del perfil del jugador de potencia y tal. Pero es que no hay jugadores de ese corte que digas, le puedo dar claramente las riendas del juego de carrera del equipo, ¿vale? Entonces, no sé, yo en la agencia libre me parece que si viene a un precio moderado, Jamal Charles es una muy buena incorporación. Yo lo he comentado en Twitter, si está sano, oye, me parece un fichajón, de verdad. Pero, además, como dice Xavi, conociéndose el sistema, un jugador que ha demostrado en Kansas City que puede ser un bell cow sin ningún tipo de problema. Y, oye, bien, fantástico. Pero yo no dejaría de traerme a alguien del draft para que tu futuro es ahora mismo, con lo que tienes, es el que fiches en el draft y es Smallwood. ¿De acuerdo? Smallwood viene un poco a cubrir el papel Sproul, sin que sea el mismo tipo radicalmente de jugador. Y tienes que traerte un jugador más de potencia para hacer esa dupla, ¿no? Entonces, bien, aunque te traigas al Charles, yo apostaría también por otro jugador en draft. Nuño, bueno, y Nuño y todos, no sé si habéis comentado porque me he perdido un momento, Latavius Murray es un jugador que también se ha hablado bastante de él, creo que ha salido incluso alguna foto por ahí de con Wentz, Entrenando con etcétera. Wentz, sí. Eso es, yo no sé cómo veis esa opción, más allá de factible o no factible, como opinión, si puede ser un jugador como de ese perfil que está describiendo Tony. Es que yo estoy de acuerdo con Tony, yo creo que soy mucho más partidario de buscar en una agencia libre receptores y si podemos ir en una primera ronda por un running back, a por el chico este de Florida State.
me parecería más, creo que puede ser interesante. La cuestión es que gastar una ronda, la primera ronda en un running back, no sé, son todo peros. O sea, aquí si te tapas la cabeza no te cubren los pies. Entonces parece un poco complicado. Sí que es verdad que viéndolo desde el punto de vista que habéis dicho de tener a Ja'Marr Chase sabiéndose el sistema y como un tío más o menos seguro que puedes tenerle, y sobre todo yo creo que la cuestión de esto es cuando te sientes con él a ver cuánto piden y cuánto no, porque entonces si es a un precio muy bajo merece la pena arriesgarse o no. Yo creo que va a depender de eso. No sé si habrán dicho cifras o cuánto quiere pedir o... No sé, Bien, y entonces... A mí Latavius Murray es un jugador que no me termina de convencer. Ha tenido luces y sombras en Raiders, ¿de acuerdo? Pero es un jugador que el año pasado perdió también el puesto de titular durante muchas jornadas a favor de Jalen Richard y de Devin Washington, me parece que es el otro. O sea, dos jugadores muy jóvenes, salidos en el draft en rondas muy tardías, que de repente después volvió a jugar otra vez y lo hizo bien un par de partidos, pero volvió a desaparecer. En cuanto se han quedado sin David Carr, obviamente el juego de carrera se acabó. Es decir, que no es un jugador que me dé garantías como para pagarle ahora pasta. Porque él, si sale al mercado y viendo los running backs que hay, ahora está claro que se ha sumado Peterson, se ha sumado Charles, pero hasta hace poco era el mejor running back disponible. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veremos, pero no es un jugador que yo me traería ni le pagaría mucho dinero porque no... Vamos, nos trajimos a DeMarco Murray que venía con muchísimo más cartel y fue un fiasco, y Latavius Murray es mucho peor, aunque Nuño quiera aprovechar la camiseta. No es un... No engañes. Que lleva el 28, A ver, Sí, ahí sí. un poquito. Bueno, se le cambia. Bueno, pues voy a hacer una pregunta que me voy a arrepentir de hacerla, pero hay que hacerla. Ha hablado Tony de buscar running back en el draft. Yo, que soy ágil con el ordenador, tengo por aquí una lista de los 10 mejores de la clase. No sé cuál de todos ellos sería posible que entrara. No sé en quién estáis pensando. Por aquí me sale un tal Leonard Fournette, Delvin Cook, Christian McCaffrey, Donta Foreman, Kareem Hunt, Jamal Williams, Joe Mixon, Alvin Kamara, ese me gusta por el nombre, Marlon Mack y Semage Perine, por ejemplo. No sé, ¿en quién pensáis? Yo quiero Perine. ¿En quién queréis? A mí Perine no me disgusta en una ronda tardía, macho, porque yo tengo la sensación de que lo poco que he visto en Oklahoma, Mixon es el que se lleva los focos, ¿verdad? Y Perine es el que gana las yardas, tío. Porque, no sé, veo a Mixon muchas veces parado para ganancia de 0 yardas, ¿de acuerdo? Y en cambio Perine lo veo que mueve las cadenas de una forma más constante. Está claro que además Mixon tiene los problemas que tiene y es fácil que, siendo un talento grande como es, caiga muchísimo. Incluso se está hablando de que sea undrafted. No lo creo, ¿vale? No lo creo. Un caramelito que lo ves en sexta ronda, y aunque hubiera tenido un problema off-field hace 2 o 3 años, grave, eso sí, ¿vale? Se le fue la pinza al chaval. Pues, no sé, yo le veo un talento suficiente como para que sea drafteado. Pero aún así, lo de Perine a mí me gusta. Y depende de la ronda que te quieras gastar, macho. Porque es que, a ver, tanto Fournette como Cook, yo creo que van a salir en primera ronda los dos. Y ahí ya depende de lo de McCaffrey. Es que, ¿verdad? McCaffrey le he visto muchos vídeos, partidos completos he visto pocos, la verdad. Pero aún así me parece un jugador también eléctrico, pero... Y es que a mí los running backs blancos no me hacen. Eso es la verdad. Tengo muchas dudas con McCaffrey. Tengo muchísimas dudas. Y si lo ficháramos en segunda ronda, que sería un poco el spot en el que debería caer, muchísimas dudas con McCaffrey. No lo sé. No me termina de convencer. Carlos me pegará, pero es así. Sí, aprovechad que no está. Xavi, ¿alguna cosa tú? Que también estás muy, muy metido en esto. Sí, que es posible que si tiene problemas Mixon sea porque, no lo quería decir Tony, atizó en un momento a su novia, pero que ya también había tenido problemas en high school de atizar a una animadora. Así que no es santo de mi devoción. Sabéis que no... Esas cosas no me gustan mucho. O sea, si lo fichase Eagles, no estaría muy a favor de ese fichaje. Pero nada a favor de ese fichaje. Se habla en muchos mocks nos ponen a Dalvin Cook por delante de wide receivers o de jugadores top, no sé, o incluso de que subamos a por algún jugador. Nos ponen a Dalvin Cook, al running back de Florida State, que es el que le gusta a Nuño. Dalvin Cook, ¿no? Dalvin Cook, sí, porque tiene
tiene muchísimas cosas. Es buen receptor, es un receptor aseable, muy buen corredor. Sería para que tuviésemos el Elliott Prescott en Dallas y aquí el Wentz Cook en Eagles. Sí. Hablábamos de Jamal Charles, me recuerda brutalmente a Jamal Charles este tío. Con buenas piernas y sano, y joven, sí. Tremendo. ¿Podría ser, por lo tanto, el pick 1 de Filadelfia? Se ponen muchos mock drafts a Cook por delante de necesidades que hemos tenido como wide receivers o cornerbacks. Ahora mismo se pone delante a Cook por encima de otros. No sé si es por especulación o por qué. Sí, hombre, siempre es especulación, pero vamos a ver, si te llega el pick 14-15 que vamos a tener y ya no están en el board Corey Davis, Mike Williams y te diría Tabor también incluso, ¿vale? Porque yo creo que la opción del cornerback siempre va a estar allí en primera ronda. Yo creo que van a ir a por él, si está Dalvin Cook todavía ahí. Es decir, que vas a tener que ver situación. Y aunque nos estemos anticipando con el tema del draft, ya ha dicho también hoy Howie Roseman que él no va a draftear por necesidad, que va a draftear por talento. Lo tiene muy claro, ¿de acuerdo? Entonces, pues va a caer. Por eso os digo que sí, que el cornerback es una necesidad clara ahora mismo, sí, que Tabor es un buen cornerback, no es una estrella, ¿de acuerdo? Pero sí que Dalvin Cook sí que puede ser una estrella de la liga, ¿eh? Y quieres darle armas a Wentz y, bueno, todo cuadra, ¿no? Pero, no sé, si están los receptores, yo no lo veo, ¿sabes? Estando los receptores yo creo que van a ir más a por el receptor que a por Cook, pero bueno. Además, si ganan el sorteo de la moneda que se celebrará el viernes con Indianapolis y Eagles, van a tirar una moneda para elegir quién elige el 14 y quién elige el 15. Pues si le toca a Indianapolis, yo creo que escogerán a Cook por delante nuestro, porque tiene más necesidad de running back que nosotros. Joder, ¿y se regala con una moneda, de verdad? Sí, bueno, sí. ¿Eso lo emiten? Voy a hacer la... Sí, No, creo que lo evitan. Pero espérate, Xavi, porque ahora viene la Combine y no te extrañe, ¿vale? Porque el monstruo de la Combine va a ser Leonard Fournette. A ver, Fournette es un tío que ha pesado creo que más de 240 libras y que va a intentar las 40 yardas en 4:40. ¿Vale? Va a intentar, o sea, el tío dice que en entrenamientos privados y tal, lo típico que entrenan ellos las 40, las ha corrido en 4:40. Un tío de 240 libras a 4:40 sale el primer running back, te lo garantizo. ¿Sabes? Porque se flipan, es decir, llega a la Combine y cuando un tío lo ve correr en línea recta, lo flipan, ya se olvidan de todos los vídeos que hayan visto y se olvidan pues de que Fournette realmente pues tiene, y este año ha tenido serios problemas para ser consistente en la carrera, ¿de acuerdo? 240 libras. 240 libras. Son 108, casi 109 kilos, ¿vale? Eso es LeGarrette Blount, sí, señor, más o menos, ¿vale? El peso de... No sé con un 85. Sí, más o menos. Pues es LeGarrette Blount aproximadamente, pues eso, corriendo a la velocidad del Rayo. Sí, no, del Rayo, más o menos. Pero corriendo muy rápido. Brandon Jacobs, el ex Brandon Jacobs pesaba eso, ¿cierto? Bueno, pesaba y llegó a los 4.75 o 4.80 creo que llegó a correr. Pues nada. Está bastante bien. Quiero decir que ha habido una crítica tremenda al peso y demás porque han puesto los pesajes. Hay una cuenta en Twitter que pone los pesajes de los tackles de todos y se metían mucho con el pesaje de Fournette y que no iba a correr y que no iba a llegar a eso. El castañazo que se puede pegar puede ser en cuanto los cojan en el draft y qué equipo los cojan en el draft. Tienen que tener claro qué tipo de jugador es, que no es un jugador de grandes fuegos artificiales y demás, es un norte-sur, claro, o sea, es así. Al que quiera venderle como un tío eléctrico, dinámico, buen receptor y todo eso, se equivoca bastante. Bueno, pues hemos tenido aquí nuestro ratito de draft. Sin veto. ¿Veis cómo no soy tan dictador, joder? Pues vamos con más cosas. No sé si el tema running back lo queréis cerrar. Hablamos de receptores, que también hay mucho que hablar. Pensar en cortes, Tony, por seguir un poco con la línea que llevábamos, sí. Pues también es posible pensar en cortes. A mí se me viene uno a la cabeza seguro y yo creo que otro que no le van a cortar, aunque creo que toda Filadelfia está esperando ese movimiento. Hablo de Dorial Green-Beckham como seguro o como posibilidad real y Agolor como que se va a quedar. Sí, Agolor se va a quedar por un simple motivo de salary cap y lo de Green-Beckham yo creo que si lo cortan es porque pierde su roster spot, ¿sabes? O sea, no creo que lo corten ya, si lo cortan seguramente lo cortarán en pretemporada porque hayan otros que le ganen el puesto y no tenga sitio, efectivamente, pero no por salario. O sea, Green-Beckham, si no recuerdo mal, está cobrando en torno al $1,5 million, una cifra bastante modesta
que para un jugador, insistimos, con el potencial que tiene Green Beckham, tal, los trades, la capacidad atlética, tal, pues hoy en día no encuentras en la liga. Pero estamos en lo de siempre. Si sigue sin rendir, pues yo creo que en pretemporada le comerán la tostada. Y más si traemos receptores tanto en agencia libre como en draft, como todo apunta. Entonces van a ver si tenemos del orden de 8 jugadores más o menos en pretemporada en la posición. Fácil que Green Beckham no esté entre los 6 mejores que puedan hacer roster. Pero vale. vamos, los otros dos, Jordan Matthews yo creo que tiene el puesto asegurado. Y Agolor, pues yo creo que va a estar ahí también, ¿no? Vamos a darle una última oportunidad a Agolor. Sí, yo creo que sí, porque me parece a mí que si van a llegar, porque van a llegar fichajes, agencia libre no lo sé, pero draft parece que sí. Se le pone muy complicado a Agolor tener un hueco, sobre todo si demuestra el nivel que ha mostrado pues en la temporada pasada. Temas receptores, y aquí viene pues uno de los puntos fuertes, y aquí ya entraríamos en otro artículo también de Tony, que es el de la off-season afrontada desde el sofá. La agencia libre, pues tenemos bastantes nombres encima de la mesa. Algunos pues casi se descartan solos, otros hay que comentarlos. Tenemos el caso de Dyson Jackson, Pierre Garçon, Kenny Steele, Alshon Jeffery, Kenny Britt y Michael Floyd. Yo no sé si esto son todos los que hay alguno más, pero más o menos. También está Víctor Cruz por ahí, Ted Ginn, pero son los que están sonando. Dyson Jackson, creo que es como el culebrón del verano que dicen en el fútbol español, pues es el culebrón de la off-season, ¿no? En torno a Filadelfia, que si una foto con uno, que si ahora digo un mensajito, que si me ha saludado uno de Filadelfia, etcétera. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo puede acabar ese asunto? Xavi. Como el de Neymar y el Barça, que iba a venir al Madrid, pero luego se fue al Barça, entonces puede que acabe así. No, Dyson, en parte lo que pone Tony en el artículo y lo que hemos hablado nosotros en WhatsApp, es que estamos en que quiere volver a Filadelfia, pero no a cualquier precio. No a un precio de me vuelvo porque no me queda más remedio, sino a intentar especular un poquito con la situación que tiene en Washington, a quedar bien en Washington. Si le dan un poquito de dinero allí, se queda, y si no, pues se viene aquí por lo que le toque. Si no le queda más remedio, se va a venir aquí. Howie no se va a manchar las manos con historias raras ni nada. Él le dará X dinero si quiere hacerle el contrato, que no lo sabemos, estamos especulando nada más. Y si no quiere venir por ese dinero, pues se tendrá que quedar en Washington por el dinero que le den. Yo lo veía más complicado al principio. Vamos, al principio, unas semanas atrás. Cuando, no sé si os acordáis que sacaron los Redskins una foto de cara al 2017 y no aparecía Dyson Jackson. Les comentó Dyson Jackson. Y, joder, le siguió un poco el rollo de la cuenta de Redskins. Y en esas fechas se estaba hablando ya de que Dyson se quedaba seguro, que no había ninguna posibilidad. Luego de repente no sé cómo se ha ido moviendo poco a poco la historia, hasta que hoy llegamos a que Jared Mills sube una foto que está en su Instagram, en la que sale con Dyson Jackson. Entonces ya no sé qué pensar. Yo creo que Dyson Jackson lo que está intentando es, pues, como pasa muchas veces en el soccer, estirar un poco la cuerda, a ver si tirando de aquí, diciendo que dejándome querer, mejoro la situación donde estoy o me quedo, vamos, o me tengo que ir a otro equipo. No sé hasta qué punto estarán los Redskins a favor de pagarle más o no, pero de eso va a depender. No creo que Filadelfia le ofrezca un supercontrato, porque Dyson Jackson es mayor y es verdad que no estamos para quemar las naves ni poner todo el dinero al mismo número. Entonces no sé cómo va a evolucionar, pero supongo que Howie ni se va a volver loco y los Redskins tampoco. O sea que yo creo que va a ser más una carrera de desgaste que no decir nada más que empieza agencia libre, firmamos a Dyson Jackson, como pasó con DeMarco Murray, que al día siguiente ya estaba en Filadelfia firmando. Vale, pues todo es el caso. Tony, no sé si algo que añadir. Muy de acuerdo con esto último que acaba de decir Nuño, y añadiría que a mí no me está gustando nada cómo está manejando la situación de Dyson Jackson. Es decir,
Si tú, antes de final de temporada, aprovechando la visita de Redskins aquí a Filadelfia, dices, hombre, el año que viene igual nos vemos otra vez, ¿verdad? Abriendo la puerta al regreso. Y ahora de repente te sueltas un día que, oye, que sí, que me gustaría quedarme en Washington otra vez, tal. A la siguiente te haces una foto aquí, oye, sí, Wentz me parece un gran jugador, tal. Me parece que está jugando a dos aguas para precisamente, pues, evitar lo que pensábamos que podía ser el vuelvo independientemente del dinero porque me fui de una forma que no me gustó, ¿verdad? Pues no parece eso, parece que está intentando sacar un rendimiento económico máximo, sea de Washington o sea nuestro. Entonces a mí no me está gustando esa actitud. Y hay muchas fuentes ya en Filadelfia que están diciendo que, oye, demos carpetazo al pasado, y se especulaba también si los Bills cortaban a Lison McCoy, que volviera, tal. Y bueno, juntar a McCoy y a Dishon Jackson otra vez y no sé, dicen no, mira, mejor son jugadores ya veteranos que lo que están buscando ya es su último contrato, ¿verdad? El que ya les retire y ya a lo mejor intentan buscar otro tipo de equipo que les beneficie económicamente en lugar de buscar títulos, ¿no? No sé, y abogan más por decir pasemos página y busquemos a vía nueva. Porque, por ejemplo, lo que yo he estado hablando últimamente del tema de prefiero a Kenny Stills antes que a Dishon Jackson, precisamente es por eso. Yo creo que le puedes sacar mucho más en medio plazo a Kenny Stills que a Dishon Jackson al mismo precio. Otra cosa es que te pida ahora mismo el oro y el moro. Pero vamos, prefiero jugadores más jóvenes con mayor recorrido que un jugador más veterano que venga aquí ya a retirarse, aunque hay casos y muchos casos además de jugadores veteranos que lo han seguido haciendo bien durante mucho tiempo. ¿Vale? Pierre Garçon, por ejemplo, que es el siguiente del que hablaremos, es un jugador veterano que a pesar de ello pues sigue rindiendo año tras año a medianamente buen nivel y haciendo buenos números a pesar de que no se le atribuyen tantas cualidades como Dishon Jackson, por ejemplo. Y en los Redskins ha estado casi brillando más Garçon que Dishon. Ya que comentabas a Kenny Stills, muy rápido, porque ya hemos hablado de él también, 24 años, viene de Miami, quizá el único problema sean esos 12 millones que dice pedir, y comentabas tú antes al principio que es que Antonio Brown va a cobrar 15. No sé yo si la diferencia entre uno y otro está en 3 millones. Nadie le va a pagar 12 millones a Kenny Stills. La diferencia es insultante. Es como tener a un jugador como Kenny Stills. Sí, fíjate que nosotros no firmamos a Macklin por 8, que 8 nos parecía una auténtica burrada para renovar a Macklin. Kenny Stills debe salir del torno a los 6, 7 millones y con eso firmará, ¿sabes? La cuestión está en si va a haber una guerra de pujas ahí de varios equipos interesados y se puede disparar un poco. Yo creo que sí que es un jugador que nosotros vamos a tener en la agenda, ¿vale? Pero al precio adecuado, insisto, si tú ofreces tus 5 o 6 millones y de repente entra otro equipo con sus 8 o 9, pues hasta luego, o sea, cambias de jugador y ya está, ¿sabes? Pero no creo que, vamos, esto, igual que hablábamos antes del humo de Roseman, también hay mucho humo de representantes en esta época, ¿de acuerdo? Y los representantes es cuando están en su salsa y intentan sobrepreciar a ciertos jugadores, y el caso de Stills está siendo, vamos, de manual. No creo que sea un jugador de 12 millones ni muchísimo menos. Bien, pues ahora sí que hablamos de Pierre Garçon, otro jugador que es de Redskins o que ha sido de Redskins durante muchos años y que también prueba en agencia libre. Esto me lleva a pensar que también los Redskins tienen muchos intereses en esta agencia libre y en el draft en cuanto a receptores. Pero bueno, hablemos de Pierre Garçon primero. Bueno, yo comento en el artículo que, a ver, Garçon creo que es un jugador que allá donde ha estado, tanto en Indianapolis como en Redskins, ha rendido siempre a muy buen nivel. Buenas manos, buenas rutas, es decir, es un jugador muy pulido, pero que yo creo que se adapta más bien al molde del jugador que ya tenemos precisamente, que es Jordan Matthews, y no al tipo de jugador que necesitamos y que hemos comentado en varias ocasiones, uno que te abra al campo y otro que sea una presencia grande y no es ninguno de esos dos jugadores, es más Jordan Matthews. Entonces no creo que se adapte al equipo ahora mismo, al que no sé, que sea un fit para nosotros. Entonces no lo valoro dentro de los fichajes posibles o de los que vayamos a pagar dinero, que yo creo que sí que puede encontrar en otros equipos. Vale, ¿alguna otra opción? ¿Alguien a favor de que venga Garçon? A mí no me gusta mucho, pero es opinión personal. O sea, no sé, me parece un receptor... O sea, me parece muy bueno, es verdad que es muy bueno en la ruta corta, que yo creo por eso se le ve mucho más que a Dishon Jackson.
porque siempre le tenía más o menos, creo que contra nosotros, entre Dison y sobre todo Pierre Garçon le sacó a los Redskins de varios terceros downs que fueron clave. Y es verdad que tiene muy buena conexión con Cousins, pero no sé, me gustaría otro receptor antes que Pierre Garçon. Bien, más cositas, más jugadores en este caso, de receptores que están ahí en el punto de mira. Alshon Jeffery, otro nombre que también lleva sonando bastante, incluso fíjate si sonó, que hablamos de él durante la pasada temporada como un posible fichaje antes de cerrar el mercado. Por lo tanto, es un jugador que por lo menos rumores ya ha suscitado en Filadelfia. ¿Puede ser el momento de que llegue? ¿Puede ser una opción? Ahora o nunca, ¿verdad? Y a Claro. ver, va a ser, yo creo que si no hay ninguna sorpresa, algún corte o algo por el estilo, va a ser el receptor más cotizado de la agencia libre. Y yo creo que es el jugador que mejor le podría venir a Carson Wentz. ¿Vale? Independientemente de la irregularidad que ha tenido en los Bears, que es así, o sea, ha tenido los 2 últimos años muy irregulares, con lesiones además también, con la última sanción que ha tenido, no olvidemos también, por sustancias prohibidas, y por lo tanto, pues eso yo creo que le puede bajar el caché. Es un jugador que tampoco va a poder pedir muchísimo dinero porque hay equipos que van a tener dudas sobre él, pero solo hace falta que tengas otro equipo que lo quiera también. Entonces yo creo que Jeffrey sí que puede salir en torno a esos 10, 11 millones de dólares más o menos por temporada, para que es lo que le vas a pagar a un receptor número 1, y con eso lo convertirías en top 10 de la liga, en cuanto a salario. Entonces, teniendo en cuenta que es el receptor más cotizado, pues fácil que se vaya y que sobrepagues por él. No nos olvidemos que por Jeffrey, con esa cantidad estás pagándole por encima de lo que es su valor real. Entonces, ahí ya decide Rosman si lo que quiere es tener un receptor top en la agencia libre o ir a por un receptor top en el draft. Alshon Jeffery es el ojito derecho de Tony y no sé qué opinan los demás. Pues mira, a mí al principio no me gustaba nada Jeffrey, sobre todo por ser algo discontinuo, sobre todo por los problemas que ha tenido fuera del campo, que ya hemos tenido en Filadelfia, pues problemas de sustancias, y por eso no me molaba excesivo. Pero es que DeSean Jackson me está cansando también la actitud. A mí me gustaría venir a DeSean Jackson, pero no me parece bien que esté jugando, que si vengo, que si voy, a ver si saca más dinero, ¿sabes? Si quieres venir a Filadelfia, ven, y si no, no vengas, pero por eso básicamente. Y es verdad que es un gran receptor, pero ya te digo, sobre todo el tema de sustancias prohibidas y tal no me inspira excesiva confianza. Y es verdad que lo que se está hablando de salario era eso, en torno a las 11,5 o 12. Pero, a ver, ahí fíjate que estamos hablando de 2 moldes distintos. Es decir, por ejemplo, hablando de duplas, ¿de acuerdo? Yo entendería que pudieras ir a por Jeffery Kenny Stills, por ejemplo, o a Jeffery Wheaton, que es lo que comento yo aquí, es un jugador que yo creo que está para ese molde, o a por, dijéramos, Stills y Kenny Britt, ¿vale? O sea, Jeffery y Kenny Britt yo creo que son 2 tipos de jugadores muy similares. Tienes al possession, ¿vale? Al jugador grande y tal, que puede abarcarte campo, que puede ser una presencia importante en red zone, y al jugador rápido que te abre el campo, ¿vale? El jugador que te puede ir en rotas profundas, tal. Entonces, ahí es cuando también entramos en qué, porque yo creo que vamos a pillar un receptor en el draft, sea en primeras rondas o sea en receptores en rondas más tardías, y vas a cumplimentar lo que no puedas fichar en agencia libre, creo yo. ¿De acuerdo? Si en La agencia cuestión libre, es, ¿te llega Mike Williams? claro, si te llega Mike Williams y has firmado a Jeffery, por ejemplo, pues bueno, puedes hacer 2 Claro. torres como han tenido muchos equipos muchos años, los Bears entre ellos, ¿de acuerdo? Con Marshall y Jeffery. Pero no sería lo normal, ¿de acuerdo? Tener 2 receptores de ese estilo. Y teniendo a Dorial también. Sí, además, claro, ¿vale? Por eso te digo que no sería lo normal. Si fichas a Jeffery, yo creo que Mike Williams cae en tu board bastante, ¿vale? Irías más a por Corey Davis, John Ross, ¿vale? Sobre todo John Ross, yo creo que sería un jugador muy acertado, pero claro, John Ross yo creo que va a salir más bien final de primera ronda. Ir a por él en el 14 o el 15 yo creo que sería un poco rich, pero oye, por sus tobillos igual sale en segunda ronda. Por eso, como va a lo mejor a segunda, tal, pero vamos, es fácil que si corre en la Combine, John Ross haga el mejor tiempo de Combine, ¿eh? O sea que, vamos, es una flecha. O sea que igual eso le hace subir un poco también, pero no sé si correrá, ¿eh? Porque se había operado recientemente los tobillos, ¿verdad, Xavi?
Sí, y posiblemente no corra y no haga muchas pruebas, por no decir casi ninguna de la Pues Combine. entonces, bueno, pues mira, caerá un poquito, bueno para nosotros. Pero a mí me parece un jugadorazo, John Ross también. Bueno, ya hablaremos del draft. Me despisto un poco y me la coláis. Sí, sí. De verdad que soy la polla. Bueno, pues también tenemos por ahí apuntado Kenny Britt y Michael Floyd. Kenny Britt leo aquí rápidamente, not bad, o sea que no está mal. A mí No está Kenny Britt mal. me encanta, macho. A mí me parece que un jugador con el supporting cast que ha tenido este año, lanzándole Kinum, sin que pudiera correr en absoluto este año Garley, ha hecho unos números cojonudos. Y vale que está en año de contrato y tal, pero no sé, es un jugador que a mí cuando estaba en Titans ya me gustaba, lo tenía en la fantasy desde siempre. También tuvo temporadas que se fue un poco la cabeza y tal, pero nada, el tío rindiendo constantemente y me parece un muy buen receptor. Este sí sale por la mitad de precio que Jeffery, imagínate, casi lo prefiero. Es decir, si sale Jeffery en torno a los 11-12 millones y te puedes traer a Britt en el rango de los 7, de los 6-7 a lo mejor, me parece un fichajón tremendo Kenny Britt. O sea que este sí que me lo apunto como plan B, ¿verdad? Si Jeffery se va de precio, Kenny Britt puede ser una muy buena opción. ¿Os gusta Kenny Britt, chicos? A nosotros, no sé si mucho, pero al nuevo coordinador, o sea, al nuevo entrenador de wide receivers, Mike Rowe, les gustan los dos, tanto Jeffrey como Britt. Los entrenó a uno en Chicago y a otro en Rams, y es más de la opción el equipo de traer a Britt si Jeffrey pide muchísimo dinero. Como dice Tony, Britt vendrá por 6,5, 7,5, como mucho 8 millones, y Jeffrey nos puede venir por 12. Es el mismo tipo de jugador, es verdad que mucho más talentoso Jeffrey que Britt, pero por un precio, por unos 4 millones o 5 millones menos, merece la pena incluso tener algo menos talentoso que Jeffrey. Y Floyd, que has hablado antes de él también, tiene problemas fuera del campo con borracheras, historias así. No sé yo si es lo más adecuado con lo que habíamos arreglado ahora la situación, quitándonos todos los borrachines, drogadictos y demás. Joder. Cuánta perla, Vale. cuánta perla tenemos por ahí suelta. Fichar a los dos, Jeffrey Britt, estamos hablando de nada, ¿no? Una utopía. Nada, Demasiado dinero. Y el mismo tipo de jugador, el mismo tipología de jugador, no sé yo. Vale, pues ya está. ¿Algo de Michael Floyd, chicos? ¿Puede ser un revulsivo para este equipo? No lo sé, yo tampoco lo veo. Es talento venido a menos, como comentábamos, que saliera a Arizona como saliera, que en Patriots tampoco consiguiera, incluso en momentos de playoff, entrar en los jugadores activos. Habla un poco mal de su actitud, como decía Xavi y tal. O sea que no, yo pasaría de Floyd. En un equipo con Hogan, con Amendola y con Edelman, que Michael Floyd es mejor receptor, no jugase, indica que Belichick vio que no podía sacarle partido ninguno. Y si Belichick no le puede sacar partido, ¿quién se lo va a sacar? Bien, dejando a un lado entonces receptores, running back, ¿algún que otro movimiento a esperar en la agencia libre? ¿Algún que otro nombre a tener en cuenta? ¿Alguna que otra posición que se pueda cubrir desde la agencia libre y no tanto pensando en el draft? Pues a ver, posiciones de necesidad, ¿vale? Que vayan a surgir. Benny Logan cada vez parece más lejos de renovar, sobre todo porque el mercado de defensive tackles va a ser muy cortito y por lo tanto él tiene una muy buena oportunidad de sacar un contratazo y creo que va a ser complicado retener. Entonces, vamos a tener que o bien confiar en Bo Allen, que parece que por las declaraciones que han estado haciendo tanto Peterson como Roseman confían en que él pueda ser ese jugador que sustituya a Benny Logan directamente, que también puede ser un poquito de cortina de humo para decir no voy a ir a por tackle y después ir a por uno. Pero si no, pues hay que buscar algo en agencia libre y de un precio comedido, ¿vale? Hablando en torno a los 2 millones y medio máximo por temporada, con lo cual tendrías que irte por un jugador veterano. Una de las opciones que habían estado en Liza estas semanas era la de Kai Williams, el tackle de los Bills, porque se decía que los Bills lo podían cortar, tal, porque tenía un salario también elevado, y por su pasado con Schwartz, donde con Schwartz hizo su mejor temporada. Pero ya han dicho los Bills que no, que Kai Williams va a estar en el roster en 2017 y que no lo van a cortar. Por lo tanto,
un jugador que no tenemos en cuenta. Y dentro de la agencia libre van a haber muchos nombres, ¿vale? Yo ahí en el artículo he puesto una pequeña especulación de un jugador que yo creo que nos podría venir bien, que podía emparejar bien con Cox, que es Domata Peko, que es un jugador muy veterano ya, que ha destacado mucho en los Bengals durante muchos años, y sobre todo destacado porque es una bestia contra la carrera y que más o menos en el perfil Logan, pero mucho más veterano, más cascado, más todo, ¿vale? No te va a pedir el mismo dinero, lógicamente, pero creo que es un jugador que nos podía servir y que con la dupla de Bo Allen también, y ir metiéndolo en el juego, pues es un jugador que te puede dar profundidad. Yo creo que sería una buena incorporación. Vale, chicos, ¿alguna cosita más de agencia libre? ¿Algún nombre que os gustaría seguir? ¿Algún nombre que os gustaría fichar? ¿Algún fichaje soñado? Ya lo he puesto en el chat, tío. Tú ya lo has puesto en el chat. A ver, ¿dónde está? Katy Perry. Sí, que la ha dejado con Orlando Bloom. Por cierto, Adrian Peterson, no lo hemos comentado, ha decidido probar con la agencia libre. Bueno, supongo que esto no tiene nada que hablar. Con Raiders está, ¿no? Creo, he leído hoy. Me ha parecido leer. Se iba a entrevistar con Raiders, sí. Porque quería Jerry Jones ficharlo para Cowboys, pero no tienen pasta para pagar a Adrian Peterson. O sea que ya es la locura sobre la locura, que tienes a Zeke, a Peterson, a Des Bryant, a Prescott, esa línea ofensiva, ya está, ¿no? O sea, suficiente. Y a Morris también, ¿eh? Es verdad que tienen a Fred Morris también. O sea. A ver qué hacen con Romo, que ahí es donde tienen el pastel este año. Porque traspasarlo, vamos, estamos en el mismo caso que comentábamos antes. Todo Dios sabe que la única vía que tienen ahora mismo los Cowboys de conseguir cap room es cortar a Romo, así, directamente. ¿Cómo lo vas a traspasar? A no ser que haya alguien que diga, no, mira, que sí, que lo quiero en mi roster sí o sí con el salario que tiene actualmente. Pero vamos, sería elegante hasta para los Cowboys, que yo creo que es lo que harán, es cortarlo y que Romo elija su futuro, ¿sabes? Entonces, nada. Yo creo que lo van a pero perderían dinero. Le quedan 3 años de contrato a Romo todavía. Sí, por eso te lo digo, que es la única forma que tienen de generar cap room, pero aún así no es una gran operación para ellos tampoco, ¿eh? Porque vamos. Es que no sé yo si es un poco locura, pero entre Cardinals y Broncos anda la cosa. ¿Y Bears no? No me jodas que Bears no. Bears no. En principio, si no largan a Cutler, que quiere irse él, no es que lo quieran largar, apostarían por Hoyer. Pero vamos, que volviendo al tema Peterson, es que ni de coña Peterson dice me voy a los Cowboys con Elliott allí. Vamos, Peterson querrá irse a un contender, pero querrá irse a un contender a jugar, no a estar allí con lo que ha hecho Morris este año. Digo yo, no sé, vamos. O sea, si queréis podemos hacer una porra antes de que empiece todo el lío, en el programa siguiente, si queréis, de dónde acabará Romo. Romo. Sí, porque Peterson tiene pinta de que en Cowboys no. Lo de Cowboys es más porque Jerry Jones se le va un poco la cabeza. Eso no tiene pies ni cabeza. Romo terminará en la enfermería. Eso tenerlo claro. Que es donde acaba siempre. Eso sí. Vale. Perfecto. Vale, pues no sé, chavales. No sé si queréis comentar algo más o por hoy lo dejamos aquí con la agencia libre. Y dejamos para próximas semanas el draft. Tenemos preguntas, por supuesto, porque nuestros oyentes nos envían preguntas que pasa a leernos nuestra azafata Xavi. Único, si quieres recordar a la gente el horario de Combine antes de... Por supuesto que lo voy a recordar. Es más, les recomiendo entrar ¿en dónde? En Spanish Bowl, ¿no? Donde has hecho tú el... bueno, sí, pero... Has hecho el horario, sí. Y todavía no podéis leer en Figels. Los horarios, viernes 3 de marzo a las 3 de la tarde. Eso es horario español, ¿verdad? Sí, es a las 9 de la mañana allí. Pues entonces a las 3 de la tarde el viernes tenemos a los running backs, a los líneas ofensivos y a los equipos especiales. A los equipos especiales, gracias. El sábado 4 de marzo, otro momento importante, porque estarán los quarterbacks, los receptores y los tight end. Por lo tanto, pues uno de esos días a seguir con interés es sábado a las 3 de la tarde, o sea que bien. El domingo 5 de marzo, a las 3 también, todos a las 3, los linebackers y los líneas defensivos. Y quedarán para el lunes los defensive back, o sea, los safeties y los cornerbacks. Pues ya sabéis, viernes corredores, así como algo más importante, sábado receptores, quarterbacks y tight ends, domingo líneas y linebackers
y el lunes los defensive backs. Pero vamos, que seguro que lo podéis seguir todo en Spanish Bowl y bueno. Sí, haré yo la lista de los turnos. Si consigo el horario, pues mejor, para que sí cada uno se organice y vea al jugador que quiere ver. Pues es el trabajazo que hacen en Spanish Bowl. Preguntas. Nos pregunta Nacho de Ravens España, @Nayosen con 2 S. Ahora que estamos en la Combine, ¿quién creéis que ganaría las 40 yardas? ¿Hit That Pussy o Jair Martin? Seguid así de cracks. Es un duelo, puede ser un duelo, porque Xavi se está poniendo muy Hit That Pussy. Desde que se ha ido a Canarias. El gofio. El gofio. Podrían hacer un run, rich run de estos con Ethan Pussy corriendo al lado estaba de pensando yo. De esos. Y se me ha abierto el micro. Digo, pues, nos preguntan. Sois un poco cabrones. Un poquito. Yo, bueno, vamos a apostar por. Y Nacho también. De los hijos de Maciño, que se le iba uno rompiendo la ¿Cuál? ¿No has visto? Había cuando se jodieron Thiago Alcántara y Rafinha en las rodillas, había un vídeo que salía, vamos, un dibujo que salía Thiago corriendo y se le iban partiendo las rodillas. Pues Xavi un poco así. No tengo una rodilla mal, nada más. No. Solo una. Bueno, ¿más preguntas? Nos pregunta Ricard, @RickyFootball14. Cine y fútbol. ¿Lo de La La Land fue un homenaje a los Falcons? Joder, ¿habéis visto? Hay una viñeta muy buena. La he retuiteado esta mañana y me ha hecho bastante gracia. Sale como en un bar Hillary Clinton y los Atlanta Falcons. Es verdad. Aparece un tipo con la chaqueta de La La Land que pone: no os vais a creer lo que me ha pasado a mí. O sea que sí, es el año de las derrotas inesperadas. De los comeback. De los comeback. Es el año de los comeback. Sí, ha sido un homenaje en toda regla. ¿Más? @Ans93. ¿Qué os parecen los tags a Jason Pierre-Paul y Cousins? El del defensive no me lo esperaba para nada por ese precio. Lo de Cousins más esperado. Pues esto es vuestro. Pues, Cousins, yo creo que se quería ir y se lo pusieron para que no se haya pirado, ¿no? No, Cousins fácil que se pire. A ver, de momento le han puesto el tag. Pero yo creo que acabarán traspasando a Cousins, ¿eh? Y de hecho se está nombrando ya mucho el tema de los Niners y veremos cómo termina eso. Pero los Redskins... Wow. Los Redskins si no los renuevan ya a largo plazo, pues oye, veremos lo que hacen. Pero que no te extrañe. Y lo de Pierre-Paul, pues no sé. Yo creo que estamos con lo de siempre. Pierre-Paul, desde que tuvo el accidente en la mano, pues ha intentado renovar a largo plazo. Nunca sé que los Mara en los Giants le han querido hacer ese contrato. Y bien, es normal que le pongan el tag, aunque le están pagando un dinero a esa línea entre Oliver Vernon y ahora Pierre-Paul. Madre mía, hay mucha pasta ahí metida en los Giants. Pero bueno, nada, perfecto. Ellos con su dinero, como siempre, igual que el año pasado, no les salió mal, la verdad, con los fichajes que hicieron en la agencia libre, el dinero que se gastaron. Y Pierre-Paul demostró que estaba recuperado, de la lesión y que sigue siendo un top 5 en los NC4-3. Vale. ¿Más preguntillas? 2 preguntas más de Ants. ¿Iríais a por algún running back de los cortados? Murray, Peterson, Charles, McCoy, si se cumplen los rumores. Bueno, está respondida, sí. Está contestada. Más. ¿No hay? Hola. Que creo que el micro de Xavi estaba petando. Sí, ¿verdad? Eso que sonaba no era mío, era de él. Vale, pues un momento. Hola. Ahora. Y hablando de los jugadores, tras la renovación millonaria de Berry y a la espera de Pau, si Kansas City corta a Macklin, pa' Philly, primo, como diría Fields. Hostia, pues ese es otra cuestión, ¿eh? Porque es posible. Lo que pasa que también creo que no le sería muy rentable tampoco a Kansas City, independientemente de que claro, esas 2 renovaciones les cuesta mucho dinero. Pero creo que cortar a Macklin también les penaliza contra el cap, es decir, que nos ahorraría mucho dinero cortándole. Pero si está en el mercado a Macklin, hombre, a mí me parece que nunca debimos dejarle marchar, igual que con McCoy, pero bueno. Eso es verdad.
Sí, pero pedía lo que va a pedir ahora Jeffrey. Sí, claro, sí, está claro, ¿sabes? Pero bueno, que si están otra vez en el mercado, ¿por qué no? Pero yo creo que McLean es un tío de Andy Reid que no creo que vaya. Incluso reestructuraría su contrato o alguna cosa de estas para quedarse en Kansas, ¿eh? O sea que no creo que vaya a ir al mercado. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas? No hay más preguntas ya, o sea que nada. Pues nada, yo creo que podemos poner aquí el punto y final, pensando ya en la semana que viene, en la que hablaremos, pues... ¿Cuándo empieza la agencia libre? Perdonadme. Es el 9 de Pensaba que era marzo. esta semana. Que yo creía que era el 3, pero sí, por ahí tiene que ser, El sí. fin de semana que viene, creo que es el 8 o el 9 de marzo. Hablo de memoria ahora mismo, pero por ahí estaba. Nada, Vale, inminente. En cuanto termine la Combine, enseguida viene la agencia libre. Vale. Y luego ya el Entonces draft. Bueno, para el draft tendremos que esperar un poquito más. Pero sí, con el salseo y tal de los mocks y compañía, se pasa volando esto. Si lo tenéis hecho, joder, si no pasáis teta. Vale, pues nada, yo creo que lo hacemos así. La semana que viene podemos hablar de... pues sí, Del Combine. Del Combine, tenemos que hablar del Combine y de cómo se ha movido algún que otro nombre, y si hay alguna novedad de cortes o lo que sea, pues se hablará. Seguro. Y ya está. Seguro, vamos. Y siempre, a partir de aquí yo creo que ya va a ir todo muy rodado. Pues nada, hasta aquí este programa. Tony, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene y encantado de tenerte una temporada más. A vosotros siempre. Yo encantado de poder colaborar. Por supuesto que sí. Xavi, gracias también a ti. Pilar fundamental. Gracias a vosotros y por aguantar los sonidos del micro y la falta de micro en algunas ocasiones. Xavi, la roca sobre la que edificamos Eagles Spain. Y... Una roca gorda y orona como Hit the Pussy. Y Nuño, que también muchísimas gracias, otro de los pilares de esta aventura. Nada, vosotros. Hasta la semana que viene, a todos. Hasta luego, ya hemos vuelto. Hoy me pregunto qué será de Chip. Fue despedido y acabó su tiempo, pero Howie Roseman trazó un plan y confiaremos. Fueron días oscuros en Philly. Chip se cargó a todos nuestros héroes. Fue dictador y al sustituirlos se trajo a Bradford a Deman como Murray. 4 años sin reírte, 3 con Kelly y 1 Andy. Y That Pussy se moría en cada vídeo que subía, necesitaba una alegría. Andan diciendo por el draft que un chico va pisando fuerte. De North Dakota a Filadelfia llega nuestro nuevo QB, nuestro futuro y presente. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a Cleveland el lío le hemos hecho. Si Matthews no corre la bola bien, piensan de Manco que era un desecho. ¿Cómo te atreves a volver? Oh, a Sam Bradford no echarás de menos. Y aunque en los Biggies va bien, la vida era peor con él. ¿Cómo te atreves a volver? Eagles fly. Fly, Eagles fly.